Buenos días, hermanos. Yo creo que sí se escucha bien, ¿verdad? Bien, vamos a continuar nuestras lecciones hacia lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Juan para que escriba y lo dirija a las 7 iglesias. Ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, empezamos viendo cómo se dirigía a la iglesia de Éfeso, después a la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a escudriñar lo que Dios dice a la iglesia de Pérgamo. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, los versículos del 12 al 17. Ahí lo vamos a estar checando. Nuestra lección se titula, aquí está, Los elegidos enfrentarán hostilidades. Los elegidos enfrentarán hostilidades. Y lo vamos a poder observar en ese capítulo 2 de Apocalipsis, donde se dirige especialmente a la iglesia de Pérgamo. Bien, vamos a checar ahí dentro de nuestra lección algunos pronunciados que se hicieron en nuestra predicación del día de hoy. ¿Cómo Dios pone las cosas? Y tanto en el canto, donde nos dice, soy nueva criatura, y lo declara la Escritura. En ese canto, que en la predicación nos dice que debemos arrepentirnos, que aún hay tiempo. La iglesia es una congregación de santos que vienen a postrarse a Dios y a pedirle perdón por sus pecados. No que seamos una congregación en una iglesia que no tiene ningún pecado, porque en la predicación también nos recordaron que no hay uno solo, que no haya pecado. También nos exhorta no solamente a conocer la palabra, aprendernos incluso de memoria muchos versículos bíblicos, capítulos, algunos se los aprendieron. No solamente conocer la palabra de nuestro Dios, sino algo muy importante, vivirla. Vivirla. La clase pasada, no lo voy a repetir porque me van a regañar, pero les ponía un ejemplo coloquial, que había una persona que era honesta, pero que no era íntegra. Entonces la palabra de Dios nos dice, vivamos la palabra íntegramente para podernos acercar dignamente ante nuestro Dios. Y otra cosa que también nos recordó en el mensaje es que había y hay todavía muchos hermanos, podemos ponerlo entre comillas, muchos hermanos, porque así los llamamos, pero que nada más lo son de palabra, nada más se dicen ser cristianos.
y han olvidado, como en la iglesia de Éfeso, donde Cristo les exhorta porque les dice, algo tengo que reclamarles, y es que han olvidado su primer amor. Aquel momento en el que fervorosamente abrazaron la causa de nuestro Dios y dijeron, daré por ti hasta mi vida. Y poco a poco se fue enfriando. Se fue enfriando de tal modo que ahora nos encontramos como en esas primeras iglesias que sucumbieron ante los peligros que el mundo nos está ofreciendo. Y son peligros no así espantosos que le tengamos miedo, terror y que queramos escondernos porque ahí viene un pecado, escóndete. No. Son tan sutiles, tan bellos, tan placenteros que caemos. Porque ese es el arte del enemigo. Presentarse de la manera más bella y convencernos para que no nos mantengamos fieles y despreciemos la palabra de nuestro Dios. Quitemos la vista, ya no la dirijamos a Cristo y entonces sí, caigamos en las redes del enemigo. Muy bien, con ese antecedente de lo que hemos escuchado el día de hoy, pues ya queda muy poco de la lección, pero vamos a hacerlo. La lección tiene como objetivo eso precisamente, que los peligros que el cristiano tiene en su proceso de santificación. La diferencia es que para el cristiano hay una promesa y hay una garantía de que vamos a salir victoriosos. Cristo nos invita a permanecer fieles y podemos lograrlo. La iglesia es una congregación donde todos los santos perseveramos, queremos perseverar contra todo lo adverso, todo lo hostil y queremos mantenernos fieles. Ese es el propósito y se lo pide uno a nuestro Dios constantemente. Porque eso es una verdad humana. Pecamos a cada momento. Por más que diga alguien, yo soy muy fuerte y yo no. No digas eso, porque estás haciendo mentiroso a nuestro Dios, porque Él no se equivoca. Pecamos. Simplemente al salir de la iglesia y estar en la calle. A veces nos volteamos a un lado para no ver la miseria que se acerca a mí pidiéndome un apoyo. Ya. Nos sordeamos, ¿verdad? Y pues ahí está. Esa área de oportunidad que Dios nos daba para mantenernos firmes, la hemos despreciado y preferimos hacernos a un lado. Eso es muy simple, muy sencillo. En todos lados hay, porque Dios también nos dijo, los pobres siempre los tendremos. Pero también nos dice que en la medida, en lo poco o en lo mucho que tú puedas, haz el bien. Aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Hay tantas cosas, es un detalle tan sencillo. Y nosotros debemos estar siempre al pendiente y aprender de la exhortación que Cristo lo hace a las iglesias, aprenderlo. Y otro punto que también en la predicación se trató y que aquí es menester también recordarlo, es que para poder nosotros exhortar, aconsejar, tratar de cambiar una vida con nuestro mensaje, pues debemos de tener una palabra que a veces pues no la cuidamos. Hay que tener solvencia.
hay que tener solvencia. Una hermana en alguna ocasión me decía, hermano, pero el hermano que está tratándonos este tema, pues me decía, no tiene cara de decirlo, porque él en su vida es muy diferente. Lo encontramos en muchos lados. Sin embargo, ¿qué podemos contestar? La palabra de Dios nos dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Así que usted escucha, usted ve, vamos a sacar lo positivo. No vea a la persona, escuche el mensaje y tome lo bueno de lo que le está diciendo. Nada más. Porque si nos ponemos en el plan de que no podemos aprender de alguien porque no tiene solvencia, ninguno de nosotros tiene esa solvencia. Solamente lo que queremos hacer es primero ponerlos en manos de Dios. Antes ponerme yo en manos de Dios. Para que de mí fluya la palabra que pueda edificar al hermano. Y luego, como nos pidieron en el mensaje, arrepentirnos constantemente. Podemos decir, ya no lo voy a hacer, pero Dios sabe y pone en nuestro corazón, si acaso lo vuelves a hacer, acércate, yo te escucho, yo puedo perdonarte. El mundo no, pero Dios sí. El pastor nos recordó algo tan difícil que nosotros no podemos hacer como humanos, que es perdonar, olvidar. Dios olvida, cubre con su amor infinidad de pecados. El hombre no. El hombre siempre deja por aquí algo, diciendo, pues sí te perdono, pero pues ya no quiero volver a verte. Eso es muy común en el humano. Entonces la invitación es que pidamos a Dios, como en las iglesias que estamos viendo en nuestra lección, como en la iglesia de Éfeso, donde se pedía discernimiento, madurez doctrinal, donde pedían soportar las pruebas, donde pedían una devoción sincera y una fidelidad a Cristo, donde le pedía que desprecie lo que no sea importante, que se deleitara en las promesas eternas. Y cuando se dirigía a la iglesia de Esmirna, reconocía que estaban también exaltando como cristianos no a cualquier ídolo, estábamos exaltando a Cristo resucitado y que debemos de gloriarnos en la riqueza eterna, no en la material y humana, y debemos de caminar en integridad, resistirnos en la tribulación y afrontar la muerte con valor, que es lo que nos diferencia del mundo. La esperanza que tenemos de que nuestro cuerpo muere, pero comienza nuestra vida en el Señor. Bien, entonces, en aquel tiempo, en esta tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? La cultura en ese tiempo era mentira, injusticia, idolatría
y corrupción. Fíjense, mentira, injusticia, idolatría, corrupción. Hasta parecen palabras actuales, pero esto sucedió hace ya un par de miles de años. Entonces, el pueblo de Dios debería estar preparado para eso. Y el pueblo de Dios tenía leyes para la guerra. O sea, aquí vamos a entender que nuestro Dios es radical y a nosotros también nos invita a ser radicales. En esta preparación para la guerra podemos encontrar algo en Deuteronomio capítulo 20, que en forma general nos decía: no tengas temor a tus enemigos, Jehová vuestro Dios estará con vosotros. Quien no haya disfrutado de algo, hágalo. Quien tenga miedo, váyase para no contagiar a los demás, porque vamos a la guerra. Los capitanes tomaban el mando. Si van a combatir, primero intimas con la paz. Les hablas de la paz para que acepten someterse. Si aceptan, serán tus servidores. Si no, los sitiarás. Herirás a todo varón con espada. Acuérdense, la espada de dos filos que Cristo nos muestra en algunos pasajes. Herirás a todo varón con espada. Mujeres, niños y animales tomarás para ti. A ninguno dejarás con vida, para que no se enseñen sus abominaciones. No destruyas los árboles, solo deja los que te sean útiles. Vean cómo algunos de los consejos que en el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 20. En el libro de Josué, en el capítulo 10, nosotros encontramos también que Dios no negociaba ni pactaba con el enemigo, sino lo exterminaba. En Josué, en el capítulo 10, así en forma general, podemos decir: a su rey y a su pueblo destruyó hasta no dejar a ninguno de ellos. Y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida. Mató a él y a su pueblo hasta no dejar a ninguno de ellos. Así era la ordenanza al pueblo de Dios: actuar en contra de sus enemigos. Ahora, en nuestra cultura no tenemos enemigos que vayamos a atacar con espada y a destruir físicamente. No, ahora nuestro enemigo cambia. Ahora tenemos enemigos en el campo intelectual, en la sociedad, en la política, en la ciencia, en las instituciones y en nuestra cultura, que son las costumbres, las tradiciones, estilos de vida, valores, etc. O sea, el enemigo ha cambiado físicamente, pero no deja de ser el enemigo, porque en esos aspectos se ha infiltrado nuestro enemigo para confundirnos, para hacer que no nos mantengamos fieles. Entonces, nosotros debemos, como el pueblo de Israel, no permitir vivir a esos enemigos. Hay algunas cosas que en la actualidad nosotros debemos tener cuidado, y son las que vamos a puntualizar en esta lección, tomando como base el marco donde se desarrollaba la iglesia de las iglesias primitivas, ¿verdad? Y que les decía que tuvieran cuidado.
también se traslada a nosotros. Por ejemplo, la iglesia se encuentra bajo las acechanzas del adversario. Bien, en el versículo 12 nos dice, de Apocalipsis 2, recuerden que estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y los versículos son del 12 al 17. En el versículo 12 nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Dice, Satanás, nuestro adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y hará todo lo posible por sacudir la fe de los creyentes. Encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, donde nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sin embargo, nosotros debemos entender que Satanás no es mayor que nuestro Señor. No es mayor que nuestro Señor. Primera de Juan 4:4 nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y la primera de Juan 5:18 también nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y Satanás tiene los días contados. Así que si nos rendimos a nuestro Dios, seremos liberados del ataque del enemigo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Otro aspecto en el cual debemos estar siempre preparados es que la iglesia es constantemente sacudida por las olas del engaño. En el versículo 14 nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Llaman fornicaciones a todas aquellas prácticas inmorales, desde la promiscuidad hasta la homosexualidad. En esta iglesia de Pérgamo había quienes se decían cristianos. Recuerdan que ese fue inicialmente el mote con el que distinguían a los que habían estado con Cristo y lo seguían, los cristianos. Y digo mote porque, como dijeron en el mensaje, a veces era motivo de burla señalar, esos son los cristianos. Bien, había dentro de ellos algunos que participaban de esa idolatría cuya forma pagana involucraba lo que acabo de decir, un sinnúmero de prácticas inmorales. Eso era producto de una cultura que veía bien ese libertinaje. Pero recuerden, los cristianos no debemos amoldarnos al mundo, sino santificarnos. Fuimos redimidos, fuimos rescatados, y ese hecho fue para nuestra posterior santificación. Entonces, no amoldarse al mundo. En Efesios 5:17
dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la primera de Pedro 15:16 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, es la lucha contra el pecado. La iglesia también es tentada y seducida por los deleites del mundo. En la actualidad encontramos que aquellas cosas que llamábamos nosotros pecado, maldad, ahora se han ido poco a poco convirtiendo en una moda o en algo muy común. Entonces, esa tentación y esa seducción, que no caigamos en ella, es la invitación que hace a la iglesia de Pérgamo y que también se aplica en nuestra cultura actual, que poco a poco ha ido siendo transformado. En el versículo 12 que vimos hace rato, donde nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahí nos presenta una espada. Es más, también a nuestras autoridades nos las presenta como alguien que va a impartir la justicia de Dios, suponiendo que ellos entiendan que fueron electos o fueron nombrados por Dios, pero para ser bendición para el pueblo. Y ellos tendrán también la espada. Pero los cristianos no deberíamos de preocuparnos por esa espada, porque esa espada va a ser aplicada con aquel que no cumpla, por aquel que no cumpla los preceptos de ley. En este caso, de una autoridad elegida por Dios y que reconoce que es para hacer bendición. El cristiano no tiene por qué tener temor. Sin embargo, debemos mostrarnos radicales. Hay un canto también que nos lo recuerda: Señor, hazme radical. Entonces, Él nos muestra que debemos ser radicales contra el pecado, sin tolerancia, sin consentimiento. ¿Honraríamos a Dios si diéramos cabida al pecado, a la carnalidad, a la mundanalidad? Aunque digamos nosotros, es que es un pecadito sin importancia, es algo que pues todo mundo hace y no se ve mal. No. Dios nos exige que seamos radicales. Así como en el Antiguo Testamento, lo vimos en Deuteronomio, capítulo 20, era radical. Había que exterminar al enemigo, no dejar ningún rastro, porque nuestro Dios piensa por nosotros. Es tan sabio que no nos damos cuenta y pensamos que Él está obrando mal, y no, después nos damos cuenta que fue para nuestro bien. ¿Qué es lo que hace uno en un contenedor que tiene muchas manzanas y las vemos muy bonitas, manzana golden, amarilla, y ganas de darle una mordida ahí en la arpillera que está? Pero después vemos
que hay una por ahí que ya está negrita, está manchada. Lo que hacemos es, no nos fijamos en todo lo bonito, sino en esa, y la sacamos de ahí. La sacamos completamente. ¿Por qué? Porque va a contaminar, va a contagiar, va a echar a perder a las demás. Así, en nuestra vida, no debemos ser consecuentes y decir, ahí la dejamos un ratito, hombre, ahí la dejamos, al cabo no pasa nada. Y al rato nos vamos a dar cuenta que ya no es una. Son 2, 3, 4 o más que están ya podridas. Entonces, Dios nos dice, la iglesia fracasa cuando no es radical. ¿En qué? En su lucha contra el pecado. Y la iglesia debe, es otro aspecto, la iglesia debe apropiarse de su nueva identidad en Cristo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Las cosas viejas ya pasaron. Ahorita ya todo es nuevo. Hay una promesa en el versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué se podrá consagrar mejor? ¿Una guitarra o una persona? ¿Qué piensan? ¿Qué podremos consagrar? ¿Saben que consagrar es para que se use exclusivamente para el servicio de Dios? ¿Qué podríamos consagrar más fácil? ¿Una guitarra o una persona? Pues, dice uno, pues la guitarra no la saco de aquí la mantengo, solamente se usa. Pero la persona, cuando se consagra, tiene que salir y andar. Entonces, es más difícil que la persona se mantenga fiel y firme consagrándose al Señor. Es difícil. Por eso hay la promesa. Nuestro pasaje en el capítulo 17 termina precisamente con una promesa para todos aquellos que reconozcan, que hagan suya, se apropien de esa nueva identidad que tenemos en nuestro Señor. El día de hoy, cuando nos invitaba nuestro pastor a acercarnos a la mesa del Señor, quisiera uno que todos estuvieran aquí, que toda la iglesia, ni uno solo faltara, porque es una noticia tremendamente hermosa que le digan a uno, puedes acercarte, no debes tener temor. Las cosas viejas ya pasaron. Si tú en este momento te arrepientes y aceptas el pecado que en tu vida hay, puedes acercarse libremente. No necesitas ser miembro de la iglesia, simplemente un pecador arrepentido que viene a los pies del Señor a alimentarse de Él. Esa es la invitación grande. ¿Recuerdan cuando el ladrón que estaba crucificado junto con Cristo en el monte y reconoció en ese momento, cuando vengas, llévame a tu reino? Él reconoció, él se arrepintió en ese momento. Toda su vida probablemente fue mala, por eso estaba ahí. Cristo no, ya sabemos por qué estaba ahí, pero el otro tenía un historial negro, pero en ese momento reconoció a Cristo, aunque lo veía igual que él, se arrepintió. Y Cristo lo que hizo en ese momento, decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quizá a lo mejor y tuvo
tremendos crímenes, a lo mejor más grandes del que cargo yo en mi cabeza y que no he podido descansar. Porque eso es lo que pasa. Cuando Cristo nos dice, vengan a mí, es para que descansen, para que me carguen a mí. Así como yo cargué todos sus pecados y en la cruz pagué por todos ustedes. Así quiero que vengan a mí, descansen, porque yo les traigo paz, les traigo gozo. Acéptenlo. Es muy sencillo poner en manos de Dios mis preocupaciones y descansar. Descansar porque por fe sé que ya lo cumplió. Entonces, la iglesia debe apropiarse de su nueva identidad en Cristo. Y esta promesa que nos hace en el versículo 17 del libro de Apocalipsis 2, ahí. Y recuerden, Dios cumple sus promesas. No nos anda engañando. Nosotros somos los que cabeceamos a un lado y otro cuando nos está diciendo, hey, te estoy hablando a ti, acércate. No te escondas, que aunque te pongas atrás de las estrellas, ahí estará mi mano. No podremos escondernos de nuestro Dios, porque Dios es omnisciente, omnipotente. En todos lados estará y todo lo sabe. Entonces, los deleites que el mundo nos da son temporales. Esos pasan. Ofrecen suculentas alegrías. El mundo dice, es que es muy sabroso el pan ajeno. El pan ajeno, el que no es de uno. La adrenalina. El mundo nos da tantas características bondadosas de una acción que para Dios es pecado y nosotros caemos en esa tentación. Esas alegrías temporales, esas alegrías manchadas, corrompidas por el mundo y que son una pequeña cosa comparado con lo que Cristo nos ofrece. Comparado con lo que Cristo ofrece, en el mundo no hay nada que se pueda comparar. Como nuevas criaturas, segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva norma de vida que llamamos santidad y nuevos apetitos que solo Cristo satisface. No nos contentemos con menos. Y concluyendo lo de esta lección, diremos, la iglesia está en contra de lo que se oponga a la verdad, a la justicia y bondad en el reino de Dios. Esto es una antítesis del mundo que disfraza sus vicios de virtudes materialistas y relativistas, alardeando sabiduría, que es necedad, admirando aquello que Dios abomina, desprecia, condena y prohíbe. Antes vivíamos en este mundo, seguimos viviendo en el mundo. Ahora, después de conocer la verdad, no podemos seguir llamando bueno a lo malo o viceversa.
No podemos seguir siendo amigos del mundo y compadres de la carne. Hemos sido predestinados en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Es cuanto trata la lección del día de hoy. Nos planteamos nosotros, se los dejo por ahí. Ya no somos amigos del mundo. Ahora, ¿debemos pelearnos con los incrédulos? No conformarnos. Ya no estamos en aquel tiempo en el que era la espada la que me defendía del enemigo. No. Ahora es el conocimiento de Cristo y el reconocimiento de que soy una nueva criatura. Y por lo tanto, a un lado, esa pelea con la incredulidad. Más bien, separémonos. ¿Cómo debemos de relacionarnos con la cultura actual? Tenemos que vivir aquí. Y como Cristo nos promete, no los voy a quitar de aquí. No se emocionen, no los voy a quitar y voy a eliminar todo lo malo. No. Llegará el tiempo, porque no quiero a uno de mis pequeños hermanos perjudicar sacando la cizaña y lastimando a otro. No, van a crecer juntos. Llegará el momento en que separaré, ahora sí, y a la cizaña la quemaré. Y la enseñanza de esta lección sobre la batalla que tenemos nosotros como elegidos para ser santos, pues si alguien lo puede pensar, diremos que no está fácil, no es tan sencillo. Sin embargo, lo que nos mantiene firmes es que nuestro Dios promete y Él cumple. Recuerden que los pactos que hacemos con Dios, no es que yo voy a poner algo, no. Dios pone todo. Dios nos busca. Dios nos cuida. Dios nos perdona. Él hace un pacto con nosotros, no nosotros con Él, porque nosotros no tenemos cara de hacerlo. No tenemos nada que ofrecer. Entonces, reconocer que es por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios que estamos nosotros aquí, que estamos disfrutando de la vida que Él a la que Él ahora nos rescató. Cuando hablaba nuestro pastor en el mensaje de que fuimos redimidos, yo me imaginaba que estábamos hundidos hasta aquí, hasta la barbilla, en un fango, que no podíamos movernos. Y luego vi una mano grande que me saca. Así es como me estaba imaginando cuando el pastor decía que fuimos rescatados, porque uno solo no puede hacerlo. Necesitamos a nuestro Dios. Amén. Hermanos, ¿algo que quieran comentar? Porque yo soy puntual, ya terminé a la 1. No se crean, ya me pasé. No, pero es muy agradable lo que estamos viendo. No sé a ustedes qué les parezca, pero si hay algún comentario o quieran pasar un escrito o lo quieren decir por el WhatsApp, háganlo. Yo no me enojo. Si me dicen, oiga, ya, es mucho, háganlo. Sí, los hacemos. No hay ningún problema. Pero si no me dicen nada, yo pienso que todos están contentos. Veo la cara de felicidad de todos. No se preocupen. Nadie traemos hambre. No hay hambre. Bueno, yo sí desayuné. Hermanos, que Dios me los bendiga. Disfruten el día
en la presencia de nuestro Dios.